favor, busquen su Biblia, el libro de los Hechos. Vamos a tener lectura en el capítulo número 1, los versos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos agradecerte porque eres tú quien ha puesto en nuestro corazón el deseo de venir a este lugar congregados en tu nombre, para que tú te manifiestes a través de tu palabra y nos hables de manera particular, conforme a nuestra misión y comisión aquí en la tierra. Nosotros, tus hijos, Señor, queremos ser un instrumento tuyo. Gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho, que estás haciendo y seguirás haciendo, Señor, en a todos aquellos que han confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor y han determinado obedecerte, Señor, frente al llamado específico que nos haces. Gracias. Señor, estamos muy agradecidos porque estamos viendo, Señor, que en este tiempo levantas un lugar para poder adorarte, Señor, aquí en el cono norte del Callao. Tu iglesia, Señor, sigue limpiándonos, sigue obrando en nuestras vidas, Señor, para ser instrumento tuyo, para bendecir las familias, nuestra ciudad y el mundo entero. Pero te agradecemos, Señor, porque no solamente en el cono norte del Callao estás levantando una iglesia fuerte, sino, Señor, estás levantando en Pucusana, Señor, proyecto donde tu palabra, tu nombre es glorificado. Oramos, Señor, por esta organización, para que tú derrames gracia, amor, bendición hasta que sobreabunde. Pueda, Señor, dirigir al liderazgo de esta organización, a esta pareja que ha venido, Señor, creyendo que tú tienes el poder para hacer cosas nuevas y maravillosas en la vida de cada niño, Señor. Prepara el corazón de cada niño en la ciudad de Pucusana, de cada familia, Señor, para que ellos puedan tener un encuentro contigo y sus vidas puedan ser cambiadas y transformadas por el poder tuyo, Señor. Oh, Señor, gracias, porque así como nosotros hemos determinado caminar contigo, ellos también, Señor. Haz lo que tengas que hacer en ese lugar, Señor, y sigue usando a tu iglesia para que siga cumpliendo la misión de extender tu reino. Gracias por tu presencia activa en nosotros. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios, una vez más, nos hable en esta mañana y use a nuestro pastor. Muy bien, durante este mes estamos desarrollando un tema énfasis que se titula Expandiendo el Reino de Dios. Expandiendo el Reino de Dios. El domingo pasado se predicó el tema un mandato inmensurable que tenía que ver con ir y predicar a Jesucristo. El día de hoy yo quiero hablarles sobre el tema una tarea inquebrantable o una misión inquebrantable. ¿Y cuál es esa misión inquebrantable? Predicar hasta lo último de la tierra. Y el texto que mi esposa hizo lectura precisamente nos habla acerca de este gran desafío que recibimos de parte del Señor. Los evangelistas lo registraron de diferentes maneras. Id y predicad el evangelio, id y haced a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. El mensaje era claro: teníamos que predicar hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? El plan divino es ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra.
Y recuerden que esta tarea se convierte en una batalla espiritual importante, necesaria, que todo cristiano tenemos que realizar. Por esa razón, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender el desafío que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos entrena y fortalece para cumplir los propósitos eternos. Recuerda esto, por favor. Todas las experiencias que te toquen vivir formarán parte del entrenamiento, de la capacitación para que tú seas cada vez más útil donde el Señor te ponga, a donde el Señor te lleve. Cada experiencia, y no solo las buenas, aún las negativas, las malas, las difíciles, las que nunca desearíamos vivir, todo forma parte del entrenamiento para poder trabajar en nuestros corazones y prepararnos para anunciar el mensaje de Jesucristo a un grupo específico. Pienso que las personas que yacen enfermas puede que reciban un mensaje nuestro con mucho amor, porque el mensaje de Jesucristo tiene que ser predicado. Pero si alguien puede compartir el testimonio de que él o ella pasó por una gran enfermedad, o por una crisis financiera, o por una crisis de familia, y de pronto Dios tuvo misericordia, Dios le dio fortaleza, Dios le dio ánimo para resistir por su inmenso amor, yo creo que eso es una forma de capacitación y entrenamiento que Dios hace con nosotros precisamente para poder ser luz en medio de la oscuridad. El mejor entrenamiento siempre será a través del servicio comprometido en la iglesia local. En la iglesia local tenemos la oportunidad para empezar esta capacitación, este entrenamiento. Y es maravilloso cómo la iglesia local se mueve. Tenemos áreas de servicio, como el caso del grupo de los músicos, los cantores, o tal vez los que están en recepción o en seguridad fuera, o los que trabajan con niños, o los que están en las computadoras y las cámaras de imagen y producción, o están en la librería apoyando, o en la cafetería. Hay diferentes áreas donde podríamos apoyar, o tal vez un grupo familiar con alguna de las actividades que podríamos realizar dentro de ese grupo familiar. Son oportunidades que tenemos para poder desarrollar esos talentos, esos dones que de alguna manera se van ejercitando para que podamos ser útiles ahora en campos más difíciles, como por ejemplo en grupos donde no hay cristianos, en el centro de trabajo, en el barrio, en la familia que no conoce a Dios, en algún lugar donde se hace muy difícil hablar del amor de Jesús. Por esa razón creo que los entrenamientos son necesarios, las experiencias personales, pero también el servir en una comunidad cristiana. Así que si tú ya perteneces a esta casa, te sientes en familia, tu deber, mi deber es servir, es comprometernos, es activar los talentos y los dones en este lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígale que está a su lado, actívate, dile, en el nombre de Jesús. Vamos a servir al Señor. Recuerda que la expansión del Evangelio es uno de los desafíos más grandes que asumimos en la tierra. Es uno de los desafíos más grandes. Ahora, entiende por favor, en la primera fase del entrenamiento servimos en un lugar seguro como es la iglesia local. Pero luego nos movemos a grupos un poco difíciles, como puede ser el trabajo, la familia, o el barrio, o el centro de estudios, donde quizás no hay muchos cristianos o tal vez cero cristianos. Pero el desafío más grande es cuando tenemos que irnos a otra ciudad, o a otra nación, o a un grupo lejano, en otra cultura, donde tenemos que aún allí iluminar con el amor de Jesús. Por esa razón, no esperes todavía que llegue aquel momento, porque puede que llegue a tu vida. Pero no esperes que llegue aquel momento. Empieza aquí y ahora. Empieza aquí y ahora, sirviendo en el lugar más seguro, que es la iglesia local, para que luego te ejercites y te entrenes para aquella misión tan
difícil, pero un mandato, una tarea, una misión inquebrantable, que es predicar hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, prepárate para ese momento. Prepárate para ese momento. ¿Y cómo te preparas? Sirviendo en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que lo entienda, dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. 3 verdades poderosas que quiero remarcar en esta mañana rápidamente. Primero, el mundo necesita conocer a Dios. Mire lo que dice el texto que mi esposa hizo lectura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Note por favor que el texto ni siquiera dice vayan y prediquen, no. Dice, primero es necesario que reciban el poder del Espíritu Santo. Porque la locura más grande es intentar hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, quédense allí y aguarden la venida del Espíritu Santo. Porque es necesario la presencia del Espíritu Santo para que esté con vosotros, en vosotros. Él los guiará a toda verdad. Él les dará el poder para hacer todas las cosas. Y estos 120 primeros seguidores de Jesús estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Porque Espíritu Santo es importante. Evangelizar es una misión de la iglesia de Jesucristo, pero se requiere del poder del Espíritu Santo para su cumplimiento. Por esa razón, la evangelización no descansa en cristianos que simplemente son religiosos evangélicos. La evangelización descansa en cristianos que están dominados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, en una relación de amor con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, en estos creyentes descansa precisamente esa pasión de poder llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Vivimos en una sociedad que se considera sabia en su propia opinión y que construyen conceptos de Dios que no están fundados en las Sagradas Escrituras. Construyen filosofías acerca de Dios que son el resultado o el producto de su experiencia o de sus razonamientos, pero que están divorciados completamente de la palabra de Dios. Por esa razón, por ejemplo, existen cosmovisiones, y aquí he puesto, creo, todas las cosmovisiones que existen, porque existen, por ejemplo, gente con una cosmovisión politeísta, es decir, que su forma de mirar el mundo y de pensar en lo divino es que no existe un Dios, existen muchos dioses. Por ejemplo, el hinduismo adora a muchos dioses, a miles. Y es increíble, pero en un país donde la pobreza es todavía muy fuerte, ellos no pueden ni siquiera comer carne como nosotros, no porque no la tengan. Ellos adoran a la vaca, por ejemplo. A la vaca. ¿Saben lo que piensan en su religión? Que la vaca, en este concepto de reencarnación, la vaca es una vida antes que la vida humana. Y por lo tanto, toda nuestra reverencia y nuestra adoración a la vaca, porque en su próxima vida será un ser humano. De hecho, que en este concepto errado de la reencarnación, las personas malas en su siguiente vida serán cucarachas, pericotes, serán insectos asquerosos que de pronto o animales roedores, porque tienen una concepción acerca de lo divino completamente distorsionado. Y lamentablemente el politeísmo es una forma de poder mirar el mundo y aún de mirar lo divino. Nosotros no creemos que existen muchos dioses. Existe un solo Dios. Por esa razón es muy importante la cosmovisión. Hay otra gente que, por ejemplo, tiene una cosmovisión atea. Dice, Dios no existe.
Dios no existe, porque si Dios existiera, entonces ¿por qué existe la maldad en este mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los homicidios? ¿Por qué los abusos sexuales? ¿Por qué tanta maldad en este mundo? Porque si Dios existiera, entonces sería perverso, sería cruel. Igual no me importa Dios entonces. Prefieren que Dios no exista o creer que Dios no existe. Pero yo creo que los que abrazan el ateísmo han interpretado mal el tema de la soberanía de Dios y de la omnisciencia de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con libre albedrío, ¿estamos de acuerdo o no? Los creó con una voluntad propia para tomar decisiones, y ahí radica la perfección de la creación de Dios. Pero las guerras, los males, los homicidios, la matanza y todas las cosas malas en este mundo no son provocadas por Dios. Es producto de la maldad del hombre. El hombre en su ambición, en su egoísmo, el hombre en su desesperación por querer tener más, toma malas decisiones. Pero Dios, más bien, que hace salir su sol sobre buenos y malos, ilumina la noche, todavía permite que podamos respirar el oxígeno de este mundo. Dios que creó la naturaleza, todo lo que nuestros ojos miran, es una manifestación de su amor y su misericordia frente a una decisión voluntaria del hombre, darle la espalda a Dios. Entonces los ateos culpan a Dios, por lo tanto dicen, prefiero pensar que Dios no existe. Pero están eliminando en este razonamiento lógico que el ser humano es responsable de sus actos. Por esa razón la Biblia dice que el hombre por sus decisiones será condenado al infierno, o por sus buenas decisiones a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario podrá tener vida eterna. Por esa razón el ateísmo no tiene lógica, no tiene sentido, y ha interpretado mal la forma, la explicación de la humanidad y sobre todo la explicación de Dios. Existe la cosmovisión panteísta. El panteísmo cree que todo es Dios. Por los incas, por ejemplo, en nuestra cultura ancestral, ellos creían que había una divinidad en la montaña, en el árbol, en algunas tipos de verduras o plantas, o el sol. ¿Se acuerdan que al sol le llamaban Huiracocha? De alguna manera lo que sus ojos veían podría tener una concepción de Dios. Diferente a politeísmo, que es tener imágenes, ¿no?, de adoración. Aquí era adorar a lo que se llama la madre naturaleza. ¿Han escuchado esa frase? Eso es panteísmo. Eso es panteísmo, es darle divinidad a la creación de Dios. Hay mucha gente que es panteísta. En la sierra de nuestro país generalmente hay mucho panteísmo. Y tendríamos que explicarle de que nosotros no creemos que la tierra es Dios, que la montaña es Dios, que la lluvia es Dios, que el sol es Dios. No, todo esto fue creado por el único Dios en quien nosotros creemos. Existe otra cosmovisión, que es la cosmovisión deísta. El deísta es aquel que da un paso más del ateísmo al teísmo. El deísmo tiene que ver con reconocimiento de la existencia de Dios, pero que no es un Dios que interviene en tu vida. Entonces el deísta dice, bueno, sí, ya, está bien. No puedo explicar la creación del universo de otra manera, sino que existe un ser superior, que existe una inteligencia infinita, que existe un poder sobrenatural, y a eso se le llama Dios. Pero no creo en un Dios personal, en un Dios que quiere intervenir en mi vida. Entonces, los deístas es como un paso más adelante del ateísmo a lo que sería el teísmo. Hay mucha gente que reconoce que Dios existe, pero no cree que es un Dios personal. Entonces cree que es como que Dios le dio cuerda a un reloj y lo dejó andando, pero Él es el creador de todo lo que existe. Hay un ateo muy famoso que hace poco murió, que se llama Anthony Flew, y él por 50 años defendió el ateísmo, por 50 años. Pero después de tantos años de defender el ateísmo, siguió investigando, y hubieron 3 temas muy profundos en las que él cambia su cosmovisión por una deísta, y algunos dicen que finalmente se convirtió al cristianismo.
Y él no podía explicar sin Dios, escuche esto, Anthony Flew fue conocido como el ateo más importante de todos los tiempos, 50 años defendiendo el ateísmo. Pero él en su investigación descubrió de que no puede explicar sin Dios, por ejemplo, cómo funcionan las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad y todo esto. No podía explicar lo complejo de la estructura humana, de la estructura del diseño humano, lo complejo que puede ser y que sea producto de una evolución o de un proceso de desarrollo de siglos y siglos o de miles de siglos. No podía explicar lo maravilloso y ordenado que es el universo y toda la creación sin Dios. Entonces llegó un momento en donde él dijo, después de 50 años de estar profesando el ateísmo, tengo que decirles con mucha vergüenza por los 50 años de ateísmo, pero con mucha seguridad que Dios sí existe. Y escribió un libro que precisamente así se titula, Dios existe. Esto es impresionante, porque la gente también reflexiona, pero esa gente reflexiona cuando hay cristianos que pueden estar convencidos de su cosmovisión. Existe la cosmovisión agnóstica o el agnosticismo, que son un grupo de gente que dice, bueno, yo no sé si existe Dios, la verdad es que no puedo comprobar la existencia, pero tampoco puedo decir que Dios no existe. Entonces, ¿en qué crees? No sé, me pongo al medio, dice. Me pongo al medio, no, ni para acá ni para allá. Esto me hace recordar cuando Jesús dice en Apocalipsis, ten cuidado porque lo mejor es que sea frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. El agnóstico es una persona muy inteligente, pero no quiere meterse en temas de fe, en temas de... Prefiere hablar sobre lo que pasa dentro del mundo, pero no quieren argumentar sobre algo fuera del mundo, o sea, es decir, de lo divino. Está el teísta que cree que existe un Dios creador, pero que se relaciona con su creación, que se relaciona con el ser humano. Ahí, por ejemplo, está el islamismo con su Dios Alá. Ahí está el judaísmo con Yahvé o Jehová. Y está el cristianismo con este Dios trino a quien nosotros adoramos y alabamos. Entonces, el teísmo sí cree en un Dios que se relaciona. Déjenme decirles algo. Hay gente que no conoce a Dios, que no entiende la fe cristiana, pero es teísta, aunque no lo saben. O sea, creen que Dios existe y creen que Dios se quiere relacionar con ellos. Solo que ellos no quieren. Por lo tanto, es un acercamiento muy interesante que nosotros podríamos aprovechar para hablar del amor de Cristo Jesús. Y existe lo que se llama la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es el teísmo, pero que está fundado en las Sagradas Escrituras. Entonces deja afuera el judaísmo, deja afuera el islamismo, porque las Sagradas Escrituras nos revelan a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador del universo, de la vida humana, de la familia y de aquel que dejó los cielos y vino a este mundo para darnos vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros como cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Fíjese, la Biblia no intenta ser un libro histórico, pero hay mucha historia. La Biblia no pretende ser un libro de arqueología, pero hay muchos descubrimientos arqueológicos que fueron confirmados por las Sagradas Escrituras. Y la Biblia no pretende ser un libro científico, pero es interesante cómo la ciencia ha confirmado algunas verdades que la Biblia enseña. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Génesis. Los científicos han descubierto hace ya algunas décadas atrás que en nuestra estructura molecular hay 28 elementos con las que se conforma la Tierra. O sea, en otras palabras, científicamente está comprobado que somos hechos del polvo. Eso ya lo sabíamos hace más de 2000 años.
Por ejemplo, la ciencia ha descubierto que el mundo es redondo. Pero el libro de Jeremías ya nos hablaba del círculo de la tierra. La ciencia descubrió que la tierra se sostiene en el universo, flota en el universo. Pero ya el libro de Job nos dice de que Dios sostiene al universo y al mundo en su mano. Entonces encontramos en la Biblia que algunos descubrimientos científicos ya estaban descubiertos. Así que la ciencia no se opone a la fe, más bien la ciencia confirma la fe. Y hombres como Anthony Flew, que un tiempo decían que Dios no existe, ahora están declarando juntamente con otros científicos más, como Francis Collins y otros más, que Jesucristo es real, que Dios existe y que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Un libro maravilloso que trae paz, que trae orden, que trae restauración y que revela el amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dan fuertes aplausos. El mundo necesita conocer a Dios. Segundo punto. Nosotros somos los mensajeros. Dígale que está a su lado. Nosotros somos los mensajeros. Y me seréis testigos, dice el verso 8, la segunda parte, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y qué más? Y hasta lo último de la tierra. Note por favor lo que dice el texto. Dice, me seréis testigos. La palabra griega para testigos es martus. Y martus significa mártir. En otras palabras, me seréis mártires hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús estaba diciendo es, tendrán que estar dispuestos a dar la vida por causa mía, a morir si fuera necesario por causa mía, hasta lo último de la tierra. Y yo creo que nosotros hemos convenido con el Señor en predicar a Jesucristo, pero hasta que en mi vida no corra riesgo, no puedo ir más allá. Necesito descansar, necesito comer, necesito estar seguro. No puedo arriesgarme en ir a lugares o estar en situaciones donde corro peligro. No puedo. Nuestro instinto de conservación nos hace evitar esos peligros. Pero Jesús dijo que por causa de Cristo podríamos llegar a ser martus. Podríamos llegar a ser mártires. Y esto es muy importante entenderlo. Somos mensajeros desde que se estableció la iglesia en Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos explica la forma en que Lucas describe los acontecimientos de la expansión. El libro de los Hechos, habla acerca de cómo el evangelio llega a Jerusalén y luego se esparce por Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Usted puede leer el libro de los Hechos y se va a dar cuenta cómo el evangelio está expandiéndose. Aun cuando la vida de los cristianos corría peligro. Porque recuerden que el imperio que gobernaba en aquella época era el imperio romano. Era un imperio politeísta, ¿no? De cosmovisión politeísta, sin valores morales, que rechazaban completamente los principios del cristianismo y sobre todo el reconocimiento de Jesús como Rey de Reyes. ¿Y sabe por qué? Porque al emperador romano se le llamaba Rey de Reyes. Se le llamaba Señor de Señores. Y cuando ellos sabían que estos cristianos adoraban a un Cristo que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eso le llenaba de tanto odio que los perseguían, los mataban, los descuartizaban, los decapitaban, los lanzaban a los circos romanos para pelear con gladiadores, con fieras salvajes, hambrientas. Era terrible ser un cristiano en esa época. Había que ser muy valiente para caminar de la mano con Jesús en esa época. Hoy nuestros sufrimientos han cambiado. Un poco de desprecio, un poco de rechazo, un bullying por ahí de vez en cuando, una broma pesada que nos hace el amigo en el trabajo, la amiga en la universidad o tal vez en la familia, pero nadie nos ha
azotado por causa de Cristo. Nadie nos ha metido a la cárcel por causa de Cristo. Y nadie nos ha amenazado de muerte por causa de Cristo. Pero tiene que saber que hay lugares en el mundo entero, hoy en día, como Irán, por ejemplo, zonas en Jordania, en Siria, donde los cristianos están siendo perseguidos como en el primer siglo. Y están sufriendo por causa de Jesús. Hay países en África donde están siendo perseguidos los cristianos por causa de Jesús. Pero ellos no se detienen, porque tienen que predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Ese es el mandato inquebrantable. Miren estos mapas que aparecen a continuación. Primero Jerusalén, luego Judea y Samaria, luego Chipre, Fenicia, Antioquía, Pafos, luego Listra, Iconio, Galacia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y luego Filipos, Colosa, Tesalónica, Corinto. Y a alguien se le ocurrió decir: y ahora vamos a Roma en el nombre de Jesús. Y vamos a predicarle al mismo emperador, vamos a predicarle a la gente que está en las altas esferas de autoridad. Es impresionante, los cristianos no se intimidaban. No se alejaban de la capital del Imperio Romano. Se iban acercando porque sabían que era necesario predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Y los textos que inspiraron su corazón eran estos textos que aparecen en Mateo y aparecen en Marcos. Por lo menos eran los desafíos de aquella época: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y verás que Pablo en su ministerio hizo viajes misioneros a diferentes ciudades. Y en su cuarto viaje misionero llegó a Roma, un viaje sin retorno, porque fue en Roma donde lo encarcelaron y finalmente lo mataron por causa de Jesús. Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra puede que tengamos que pagar un precio muy alto, pero es necesario. Es necesario que nosotros nos comprometamos a poder realizarlo. Me impresiona, por ejemplo, hombres como Christopher, al joven matrimonio que ustedes les presenté hace un momento, porque él dejó su país, dejó su tierra, dejó su mundo, su cultura, para sumergirse en nuestra cultura, instalarse en Pucusana para poder ganar familias pobres para Cristo. Y eso es un cambio radical. Es un cambio muy, yo diría, de importante, trascendente, poderoso, pero también inspirador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Inspirador. El equipo misionero que vino de Appleton Alliance, este es impresionante porque estos 5 hombres son gerentes de constructoras, son personas que tienen gente a su cargo. Pero ellos han venido, hermanos, y allá en Oquendo le han hecho cargar latas de cemento a los pobres. Les han hecho vaciar, les han hecho trabajar, les han hecho pintar, limpiar. Y yo estaba con una pena en mi corazón, y cuando en un momento les dije a los 5 hombres: perdonen que les hagan trabajar al estilo peruano, porque allá, pues ustedes saben, todo es máquina. ¿Y saben lo que dijeron estos hombres? Algunos de ellos que ya están en 65 o 70 años. Dijeron: es un honor para nosotros. Qué privilegio poder formar parte de una misión aquí en el Perú. Uno de ellos llegó a decir: en mi vida se me hubiese ocurrido separar una semana o 10 días, como lo hicieron, para dejar mi vida, mi familia, mi casa, mis proyectos, mis sueños, e irme a un país desconocido a poder servirle a gente que no conozco. En mi vida se me hubiese ocurrido eso. Pero son las locuras que solo se puede hacer cuando Cristo Jesús es el Rey y el Señor de nuestras vidas. Y yo creo que nosotros también tenemos esa oportunidad. ¿Usted sabía que cada semana, cada mes tenemos viajes misioneros a alguna parte del Perú? Podemos ir a Hilo, a Jauja, podemos ir a Pichanaki, podemos ir a Pucallpa, a Moyobamba, podemos ir a diferentes lugares, a Piura, que hace mucho más calor que lo que hace aquí. Podemos ir a cualquiera de esos lugares. Ahora, cuando dice: pastor, avíseme cuando hay Miami, ahí sí yo voy. Bueno, también vamos a otros países
Pero no es para hacer turismo, vamos para poder evangelizar, para poder hablar de Cristo. De hecho, que la última vez que estuve con Pastor Paul en España, estábamos en diferentes casas ministrando, aconsejando, ayudando, pastoreando, y nos miramos y ya estábamos en el último día para retornar y dijimos, oye, ni al parque hemos salido. ¿Por qué razón? Porque nuestra misión principal es precisamente poder cumplir con una misión espiritual. Y yo creo que la iglesia también regala esas oportunidades. Y si tú quieres hacer misiones de corto plazo, puedes hacerlo. Dile que está a su lado, aprovecha la oportunidad. Tenemos jóvenes, invitaciones a los jóvenes que quieran hacer una pausa en sus estudios, en su trabajo, e irse por 5 o 6 meses a misiones de mediano plazo. Ya muchos jóvenes lo han hecho y es impresionante. Ellos hacen una pausa y se van a apoyar la obra por 6 meses como misioneros de mediano plazo. De hecho, que mi hijo Josías también hizo esa experiencia, y en esa experiencia, juntamente con Emanuel, plantaron una iglesia allá en Pucallpa, hoy la iglesia Alianza de Mario Peso. Pero hacen trabajos maravillosos, evangelizan, discipulan, visitan, se encargan del programa de los cultos, trabajan con niños, con jóvenes, hacen un trabajo impresionante. Lo más maravilloso es que aprenden a valorar la casa de donde salieron, y cuando retornan más sabios, retornan más deseosos de querer alcanzar sueños y metas. Regresan con ciertas habilidades de cocina, de limpieza, regresan con una pasión por querer servir en la casa del Señor, pero sobre todo regresan con un amor por su familia, porque extrañaron a sus padres, su cama, la comida en su casa y todas esas cosas que a veces le pierden valor porque viven en ese pequeño mundo y creen que así le pasa a todas las personas sobre la faz de la tierra. Y los jóvenes tienen la oportunidad de ir al campo misionero. Pero también tenemos gente como el pastor Roger Achín, que por ejemplo se fue a Moyobamba de misionero y me dijo, pastor, no regreso, aquí me muero, aquí me van a enterrar, amo Moyobamba, me quedaré por el resto de mi vida. Y de pronto tenemos gente que ha despertado a esta misión de ir hasta los confines de la tierra, de predicar el evangelio, de que no te quedes solo en tu Jerusalén, sino que puedas predicar en otras ciudades del Perú y en otras naciones del mundo. Tú has sido llamado. No es tarea de los pastores, no es tarea de los predicadores, es tarea de todo aquel que ha entendido el llamado del Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo aquel que lo entienda, dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. Cuando la Alianza Cristiana y Misionera llegó al Perú, llegó a un pueblito llamado Caguapanes, una comunidad nativa. Luego se instalaron en Huánuco. Años después encontraron que cuando llegaban equipos misioneros tenían que establecerse en Lima. 3 años después plantaron una iglesia que hoy es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince. Y después de eso se desarrolló un plan que se llamó Lima el Encuentro con Dios, de plantar una iglesia en cada distrito. Es increíble, pero hay poquísimos distritos donde no hay una iglesia alianza. Aquí en el Callao, en La Perla y en La Punta. Y este año, por fe, plantaremos una iglesia en La Perla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, Lima el Encuentro con Dios. Más de 400 iglesias en el Perú y 70 iglesias en Lima. ¿Por qué razón se logró hacer esto? Porque hubo gente en las iglesias que no se entornillaron en su iglesia local, que no dijeron acá nací y acá voy a morir, sino más bien dijeron, Señor, donde tú me quieras llevar, heme aquí, Señor. Si tú quieres que vaya a algún otro lugar en esta ciudad o en este país o en otra nación del mundo, heme aquí, Señor. Estoy listo para llevar tu evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí, dale un fuerte aplauso si lo has entendido. Tercero, Jesucristo es el mensaje. Quiero que lea con mucho cuidado el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, escuche esto, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Note por favor lo que está revelando el texto. El autor de este texto, guiado por el Espíritu Santo, está tratando de decir indirectamente que este Jesús, que mucha gente lo humanizó
y que dudó de que era Dios, ahora está ascendiendo a los cielos. ¿Entiende el mensaje indirecto? Está diciendo este Jesús, para que no quede ninguna duda, aunque vino a través del vientre de una mujer y nació como un bebé, y la gente pudo decir, bueno, pues quizás José lo hizo, o tal vez por ahí algo de estas cosas pasaron, y dudan del milagro del embarazo de María. Ahora, ¿cómo podrían dudar de la ascensión de este Cristo? ¿Cómo podrían explicar que este hombre, porque mucha gente creía que Jesús era un líder, o era un filósofo, o un pensador, o una persona sobresaliente entre todos los hombres, pero Lucas se encarga de escribir que este Jesús ascendió a los cielos? Y es más, escribe una cosa más para que no quede duda, que 2 ángeles se le aparecieron y dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque este mismo Cristo, que así como le habéis visto ir al cielo, un día volverá por su iglesia. Porque no estamos hablando de un hombre, estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo demostró en la tierra que Él era el Hijo de Dios, aún en su ascensión. Y esta es la historia maravillosa de Jesús. Siendo Dios, dejó su gloria en los cielos para salvarnos de la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario para morir por nosotros. Por su sacrificio hemos sido justificados y aceptados delante de Dios Padre. Hemos sido librados del infierno e inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Y recibimos el Espíritu Santo para vivir una vida abundante en la tierra, y como una marca distintiva que somos pertenencia de Dios y que viviremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje más maravilloso, el mensaje más poderoso, el mensaje más glorioso, la historia de amor más impresionante, es la historia de este Cristo Jesús, que dejó su trono y su corona en los cielos y vino a este mundo por su entrañable amor para morir por nosotros en una cruz. La Biblia dice que no había justo ni aún uno, no hay quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Y Jesús tuvo que venir y hacer la obra perfecta para que nosotros, a través de su obra, pudiésemos ser justificados. Escuche: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, sellados con su Espíritu Santo como propiedad de Dios. Entonces, los que le hemos recibido en el corazón, no solo somos criaturas de Dios, no solo somos creación de Dios por su obra salvífica en la cruz del Calvario. Todos aquellos que le hemos recibido en el corazón somos criaturas, pero sobre todo somos hijos de Dios. Privilegio, honor, potestad que hemos recibido por la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Conclusión: tenemos una misión intransferible, tenemos una misión inquebrantable, tenemos una misión impostergable. El tiempo se acorta y nosotros somos los mensajeros. Por favor, no digas que no lo sabías. Dios está llamando, la cosecha está lista para la siega. Dios está llamando. Y recuerda, por favor, el mundo necesita conocer a Dios. Nosotros somos los mensajeros y Cristo es el mensaje. Amén. Permítame decir esto como una comparación que tal vez no es la más certera, pero creo que hay mucha semejanza. Conozco a Romy por 28 años. Bueno, 28 años la conozco profundamente desde que nos casamos. Yo creo que
Y la pongo a ella porque quiero dar el ejemplo. La pongo a ella porque quiero hablar un poco acerca de la importancia de conocer a alguien. Romy es una persona que puede que a algunas personas le caigan súper bien. Tal vez a otras personas más o menos. Y quizás a algunos le cae mal. Pero déjenme decirles algo. Quien tiene una mejor opinión es quien más la conoce. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y yo vivo enamorado de esta mujer. Vivo enamorado. Sinceramente, la amo con todo mi corazón. Desde muy joven, muy dulce, muy amable, muy respetuosa, muy romántica, muy bonita. Los chicos decían la bella y la bestia. Y yo les decía, la envidia te hace hablar así. Pero después de 28 años de casado, yo sigo enamorado de ella. Y créame, si alguien me dijera, ay, no me gusta esto, no me gusta esto, quien le puede refutar, como quien también le puede confirmar, es quien más la conoce. Y yo te aseguro que yo podría decirte muchas virtudes de ella porque la conozco. Y si tú me preguntaras, ¿qué piensas de Romy? Ay, tengo mucho que decirte de ella, porque la conozco. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Sabe cuándo tú no pararás de hablar de Dios? Cuando tú conozcas a Dios. Cuando tú te relaciones con Él, cuando tú te enamoras de Dios. Porque si yo me puedo enamorar de una persona perfecta y hablar virtudes de ella, ¿cuánto más de Dios quien no tiene defecto alguno? ¿Cuánto más de Dios? Por eso cuando alguien me dice, háblame de Dios, yo digo, ay, tengo mucho que decirte de mi Dios. Tengo mucho que hablarte de mi Dios porque estoy enamorado de Él, porque mi corazón late por Él. Me emociona compartir las cosas que Él es y las cosas que hizo, no solo por mí, sino por mucha gente en estos 30 años de cristiano que tengo. Puedo ver cómo Dios está operando, más de 30 años. Puedo ver cómo Dios está operando. Puedo ver cómo Dios está trabajando en muchas vidas, en muchos corazones. Aún puedo mirar los rostros de muchas personas acá y puedo tener historias de cómo Dios operó milagros, cómo Dios trajo sanidad, restauración, salvación, cómo Dios hizo este milagro de la restauración. Tengo historias que contar y siempre voy a decir, por el poder, por la gracia y por la misericordia de Papá Dios. Porque Jesucristo hizo posible que estos milagros sucedan cuando Él vino a este mundo y murió por nosotros en la cruz. Y nos dejó su Espíritu Santo para que nunca olvidemos y para que siempre recordemos y para que podamos proclamar a los cuatro vientos que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la pura gracia y misericordia de aquel que nos amó entrañablemente, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos enamorados de Dios hay en esta mañana? Póngase de pie, por favor. Quiero que levantes tus manos al cielo. Que levantes tus manos al cielo. Y escúchame, por favor. Si tú eres de aquellos que tiene que decirle a Dios en esta mañana, Señor, te entrego mi corazón, me rindo ante ti. Quiero vivir enamorado de ti, quiero vivir enamorada de ti. Si tú eres uno de esos cristianos que necesita humillarse delante de Papá Dios y decirle, Dios, hoy quebranto mi corazón delante de tu presencia. Si tú eres de esas personas que necesita presentarse ante Dios y adorarle de rodillas, por favor, sale de tu lugar y ven aquí al altar y preséntate delante de Papá Dios. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.